Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido para toda la amada iglesia de nuestro supremo y glorioso Señor Jesucristo, paz y gracia sean multiplicadas en vuestras almas. En el nombre del Señor Jesús, nos acercamos confiadamente, regocijadamente en esta mañana a la mesa de nuestro Padre Jehová, a la mesa de los hijos, para tener comunión con nuestro Padre, para tener intimidad con nuestro Padre y poder recibirle, poder ser ministrados por su palabra, para poder ser impartidos de Él. Damos gracias porque tenemos ese privilegio, tenemos esa honra. Damos gracias porque nosotros tenemos acceso al lugar santísimo de su tabernáculo. Damos gracias porque podemos ser hoy invitados a su mesa como hijos, no como extranjeros, sino como herederos, hijos de nuestro Padre Jehová. Y por eso aprovechamos el tiempo, por eso lo disfrutamos cada vez que venimos con nuestro Padre. Es un disfrute para nuestra alma, es un deleite para nuestro corazón el poder venir a la fuente de nuestra creación, a la fuente de nuestra existencia, a la fuente de nuestra vida, Jehová, el creador de los cielos y la tierra, el Dios todopoderoso, el único Dios verdadero, nuestro Padre, el Dios y Padre de nuestro supremo Señor Jesucristo. Damos gracias al Señor Jesús por compartirnos su Padre. Damos gracias porque por la obra de Cristo Jesús nosotros tenemos hoy este privilegio, esta honra, este derecho de ser hijos de Dios. Y vamos a nutrirnos de su palabra, vamos a recibir su maná, vamos a recibir sus inescrutables riquezas en esta mañana a través de su palabra. Y pedimos a nuestro Padre Jehová que por medio de su Santo Espíritu, el cual mora en nosotros, su palabra pueda hacer la obra para la cual es enviada. Que a través del Espíritu Santo, el cual vive en nosotros, su palabra pueda dar frutos en nuestro corazón, que nuestro corazón sea una tierra fértil para que la palabra produzca frutos al 100 por uno. Y vamos a permitir que el Santo Espíritu nos guíe, nos ilumine con su sabiduría y revelación en el capítulo 4 y nos permita ver a Cristo en esta sombra, en este capítulo histórico que ya ocurrió hace siglos a un pueblo llamado Israel, y que a través de lo que pasó con ese pueblo, nuestro Padre Celestial nos iba mostrando toda la obra de Cristo Jesús, porque todo lo que está escrito da testimonio del Señor Jesús. Y en el nombre del Señor Jesucristo vamos a ir a las lamentaciones, la cuarta lamentación. Son 5 lamentaciones y vamos a la cuarta. Estas lamentaciones son del profeta Jeremías. Dice la lamentación número 4: en el nombre del Señor Jesús, cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel, como los avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se quedaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo, más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento, sin que acamparan contra ella compañías. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral,
su talle más hermoso que el zafiro, oscuro más que la negrura de su aspecto. No los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco, por falta de los frutos de la tierra. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira, y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Titubearon como ciegos en las calles, fueron contaminados con sangre, de modo que no pudiesen tocarse sus vestiduras. Apartados, inmundos, les gritaban. Apartaos, apartaos, no toquéis. Huyeron y fueron dispersados. Se dijo entre las naciones, nunca más morarán aquí. La ira de Jehová los apartó, no los mirará más. No respetaron la presencia de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos. Aún han desfallecido nuestros ojos, esperando en vano nuestro socorro. En nuestra esperanza aguardamos a una nación que no puede salvar. Cazaron nuestros pasos para que no anduviésemos por nuestras calles. Se acercó nuestro fin, se cumplieron nuestros días, porque llegó nuestro fin. Ligeros fueron nuestros perseguidores más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscadas. El aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos. Gózate y alégrate, hija de Edom, ya que habitas en la tierra de Uz. Aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión. Nunca más te haré llevar cautiva. Castigará tu iniquidad, oh hija de Edom. Descubrirá tus pecados. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Bien, amados, es el capítulo 4 o la lamentación número 4. La lamentación número 4 del profeta Jeremías. Y vamos a fluir en el nombre del Señor. Permitir que nuestro Santo Espíritu nos pueda dar luz y ver a Cristo en este capítulo, en esta lamentación. Como ver a Cristo en medio de estas oscuras lamentaciones, necesitamos el Espíritu Santo, porque son lamentaciones bien fuertes, bien tristes, son lamentaciones llenas de aflicción, de dolor. La primera lamentación, el profeta está expresando la desolación de Israel, cómo quedó desolada. En el capítulo 2, la lamentación número 2, el profeta está expresando la destrucción de Sión. En el capítulo 3, la aflicción del hombre afligido, la aflicción del profeta por el castigo de Israel. Hay una aflicción sobre un hombre, que ayer vimos es sobre Cristo.
Y en el capítulo 4 vamos a ver que el profeta expresa en la lamentación número 4, expresa la obra consumada del castigo. Va a expresarnos cómo el castigo que vino sobre Israel, sobre Sión principalmente, se consumó el castigo sobre Sión. Dice: encendió en Sión fuego Jehová que consumió sus cimientos. Lo que nos está diciendo es que Jehová Dios consumió a su Sión, a la Sión que se había edificado, a la Sión que con David resplandeció, a la Sión que es comparada al oro. Por eso le dice cómo se ha ennegrecido el oro, porque Sión era comparado al oro. Sión era comparado a una piedra preciosa. Por eso dice: los hijos de Sión eran más preciados y más estimados que el oro puro. Pero dice cómo se llegó a ennegrecer, cómo se volvió una negrura en lo que era luz, lo que era resplandor, lo que era incorruptible, el oro. Como Sión, que ninguna nación creería, dice, ninguna nación pensó, ninguna nación se le pasó por la memoria, por la mente, que Sión fuera destruida. Ninguna nación llegó a pensar un día que Sión tuviera tanta desgracia. Eso es lo que empieza a decir el profeta en su lamentación, diciendo cómo Sión fue consumida por el enojo de Dios, por la ira de Dios, por el fuego de Dios. Dice: cumplió Jehová su enojo, porque ya Jeremías lo había profetizado, Jeremías lo había anunciado, pero ya en esta lamentación Jeremías está diciendo: se cumplió la profecía, se consumó lo que Dios dijo que iba a hacer. ¿Y qué fue lo que dijo? Que iba a desolar, a destruir y a desechar a esta Sión. Pero también de una palabra de misericordia, de esperanza, diciendo que iba a preservar un remanente, para ese remanente llevarlo a constituir una nueva Sión. Eso es la palabra de fe, de esperanza, que está dentro de esta profecía de castigo. Pero nos empieza a mostrar por qué se consumó Sión. Le dice: porque perdió, dice, se ennegreció como el oro, perdió el brillo. ¿Qué le pasó a Sión? Perdió el brillo. ¿Y por qué perdió el brillo? Porque se ennegreció. Dice, la compara a una negrura, dice: ahora es oscuro más que la negrura en su aspecto. No la conocen por las calles. Y empieza a mostrar lo que ocurrió en ese castigo. Dice que empezaron a morir de hambre. En este capítulo nos muestra más los que murieron por la segunda causa. Recordemos que el Señor había dicho que algunos morirían a espada, y por eso nos dice el profeta: mejor le fue a los que murieron a espada que a los que murieron por hambre, porque otros morirían por pestilencia. Y acá nos muestra a los que murieron por hambre. Nos dice cómo los niños se les quedó pegado el paladar por la sed, lo cual nos indica que los niños pequeños murieron de sed. Y los padres, por no morir de hambre, se tuvieron que comer a sus propios hijos. A ese tamaño llegó el castigo de Jehová sobre esta Sión. Por eso dice: crueles son. Sión se volvió cruel. Llegaron a comerse a sus propios hijos. Llegaron a comerse a los pequeños, aunque los pequeños pedían pan. No había quien les repartiese pan, indicando que los niños murieron de sed, murieron de hambre. Y que aún los mismos padres consintieron en comerse a sus propios hijos por el hambre que había en esos días. Porque era un castigo que Jehová ha dicho: unos morirán a espada, otros morirán de hambre, otros morirán de pestilencia. Entonces, en el capítulo 4, el profeta está lamentando esto, está haciendo una lamentación, un dolor por lo que está viviendo, por lo que está viendo. ¿Qué está viendo?
lo que nunca se pensó ver en Sión, lo que nunca se pasó por la cabeza en los hijos de Sión. Nadie pensó un día que iban a morir de hambre, a los cuales Jehová les prometió una tierra que daba leche y miel. No había agua ni para darle un bebé, no había pan para darle un niño. Habían llegado hasta el extremo de comer la propia carne de sus propios hijos. O sea, por eso está diciendo el profeta, no hay sombra de edición, no hay brillo, se volvió una negrura, nadie la reconocería. Si alguien pasara por y la viera hoy, no reconocería que eso fue Sión un día, la gloria de Jehová, el brillo de Jehová, el oro de Jehová. Pero ¿qué le ocurrió? Se ennegreció. O sea, estaba diciendo es algo imposible. ¿Cómo se va a ennegrecer el oro? Entonces es que no era oro, que no se entiende que el oro se negree, no se entiende que el oro se corrompa, porque es un metal incorruptible. Pero Jehová dice, sí, el oro se ennegreció, se volvió más oscuro que la negrura, perdió todo brillo. Es imposible pensar en la mente natural que el oro pierda el brillo, que se vuelva negro. Pero eso ocurrió a Sión, lo mismo era Sión. Sión para Dios era comparado a un metal precioso, glorioso, lleno de hermosura, lleno de luz, pero le ocurrió esto. ¿Y qué la negrió? Entonces, la pregunta para un orfebre, ¿habrá algo que pueda negrear el oro? ¿Habrá algo que pueda quitarle y robarle el brillo al oro? Pues Jehová Dios hace una comparación por medio del profeta. Dice, sí, hay algo que pudo negriar a Sión. ¿Quién la pudo negriar? La iniquidad, el pecado. Dice, fue el aumento de la iniquidad, porque se aumentó la iniquidad en la hija de mi pueblo, más que el pecado fue destruida. Es que ella negrió a Sión, que la volvió más oscura que la negrura, que le quitó el brillo, la iniquidad, el aumento de la iniquidad. Se parece al capítulo 6 de Génesis, donde Jehová Dios finalmente dice que se arrepintió de haber creado a los hombres cuando vio que la maldad se multiplicaba en la tierra. Y acá, ahora Dios vio que la maldad se multiplicaba, no en la tierra, no en los que no lo conocían, sino que se multiplicó en la única nación que conocía a Jehová Dios, en la única esperanza para Dios, en la única nación escogida por Dios, se había multiplicado la iniquidad. Entonces, la iniquidad tiene el poder de ennegrecer el oro. La iniquidad tuvo el poder de volver oscuro lo que Dios puso en luz. La iniquidad tiene el poder de quitar el brillo a lo que Dios le había dado resplandor. Entonces le está diciendo el profeta, ¿qué ocurrió? Pues él se lamentó con los que murieron bajo el castigo del hambre. Y muestra, no fue un hambre de un día, no fue un hambre de una semana, un hambre tan prolongado que llegó a la desesperación de los padres comerse a sus propios hijos. Eso no lo alcanzamos nosotros a imaginar. Fue un castigo severo, una situación bastante cruel para ellos, desesperante debido al castigo de Dios. Entonces por eso el profeta empieza diciendo, ¿cómo pudo pasar esto? ¿Cómo Sión terminó negra? ¿Cómo Sión terminó siendo más oscura que la negrura? ¿Cómo Sión perdió el brillo? ¿Cómo llegó a haber más esperanza en un chacal que tenía más compasión, un chacal por su cría, dándole la teta, amamantándolo, que estos padres que llegaron a comerse a sus propios hijos? Dice, ¿hasta dónde ha llegado tu crueldad? Aún en esos momentos mostraron que la crueldad estaba en ellos. Aún en esos momentos mostraron que no había nada del brillo, de lo precioso en ellos. Todo se había olvidado. La ley se había olvidado. Se habían separado totalmente de Dios. Entonces dice, se aumentó la iniquidad. Esa es la razón. ¿Cuál es la razón por la que llegaron a esta lamentación? Por la que llegaron a esta situación tan desesperante, tan cruel, tan nunca antes vista. Porque ni siquiera las naciones extranjeras hacían eso. Porque las naciones extranjeras por lo más ofrecían sus hijos a fuego, los quemaban a los dioses, pero no se los comían. Y en esta situación
la hija de Sión, los moradores de Sión, llegaron a comerse a sus propias crías, a sus propios hijos. Entonces la bien lo muestra, dice, los que comían banquetes, los príncipes que comían delicadamente eran los príncipes, les tocó estar junto con los de púrpura, que son los príncipes, abrazados en los estercoleros, buscando para comer. Eso mismo pasó en Samaria. Recordemos que en Samaria se vendía el estiércol de paloma por unas monedas, por la necesidad y el hambre tan grande que hubo en Israel por los asirios. Esto mismo le pasó a Sión. Entonces, todos estaban padeciendo el juicio por hambre. En esta lamentación encontramos que el profeta está sintiendo la aflicción, está sintiendo el dolor. El profeta aunque el profeta no está viviendo eso, él no está muriendo de hambre, él lo experimenta como si lo estuviera viviendo, porque el profeta era uno con Sión, el profeta era uno con Israel, tenía su corazón ligado a este pueblo. Entonces lo que está viviendo este pueblo es como si él lo viviera, y por eso él hace la lamentación, se lamenta por el pueblo, se lamenta por lo que está pasándole a Sión, y dice, ¿cómo te ennegreciste, Sión? ¿Cómo dejaste de ser Sión? ¿Cómo perdiste tu resplandor, tu gloria? ¿Y cómo pudo pasarte todo esto? Entonces nos resume qué fue lo que le pasó a los príncipes, a los niños, a los bebés, a los mismos padres por el hambre, hasta dónde fueron capaces de llegar. Fueron capaces de llegar hasta comer sus propias crías. Luego, Jeremías hace una comparación y dice, ya hice la lamentación por los que murieron a espada, por los que murieron a pestilencia. Dice, más dichosos fueron los muertos que murieron a espada que los muertos por el hambre. ¿Por qué nos está haciendo la comparación? Dice, él está expresando su aflicción por medio de lamentaciones. Y luego, nos dice, las mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento. Eso es lo que está diciendo, por lo cual produce esta lamentación. Dice, nunca Sión había tenido un juicio como este. Y luego dice, ¿por qué ocurrió? Dice, es un juicio de Dios. Porque dice, Jehová cumplió su enojo. Entonces, ¿por qué pasó todo esto? Porque Jehová cumplió su enojo. ¿Y qué hizo cuando se enojó? Derramó todo el ardor de su ira. En la lamentación número 3 dice, soltó todo el castigo del látigo. Pero acá nos dice, soltó el ardor de su ira. Todo esto estaba pasando porque Jehová lo cumplió. Porque Jehová cumplió lo prometido en juicio. Es aquí, aunque todo está oscuro, aunque aquí está lleno de dolor, esta lamentación está expresándola a un hombre que está sufriendo, está sintiendo el dolor de su pueblo, también hay una palabra de esperanza para nosotros. Porque si Jehová cumple con su enojo, pues Jehová también cumple con su amor. Jehová también cumple con su misericordia. Jehová también cumple con su fidelidad. Pues si cumplió a este tamaño de su palabra un juicio tan fuerte sobre Sión, pues también Jehová tiene una gran abundancia en cumplir su palabra en su misericordia. Pero aquí se está cumpliendo la parte negativa. Jehová prometió lo mismo que Dios le dijo a Adán. Dios le dijo a Adán, tú vas a ser el oro de las naciones, tú vas a ser la primer cabeza, la primera autoridad, tú vas a ser el administrador, el señor de la tierra, junto con su par, junto con la mujer. Ustedes van a ser como oro resplandeciente, el brillo. Pero Jehová le dijo, si comen del árbol de la ciencia del conocimiento, morirán. Y Jehová Dios tuvo que expulsarlo del Edén. Es igual acá, porque Jehová tuvo que cumplir su palabra porque ya la emitió. Jehová le dijo, si comen de ese árbol, van a tener un juicio. Y acá también Dios está cumpliendo el juicio. Ya aunque quiso evitárselos por medio de los profetas, Jehová mandó muchos profetas para tratar que esto no ocurriera. Finalmente ellos estuvieron sordos, su corazón se endureció, ellos no pudieron librarse de la soberbia y finalmente se apartaron de Jehová Dios, hasta un nivel en que Jehová Dios dijo, va a cumplir
mi palabra. Y aquí Jeremías dice, ¿por qué se efectuó todo esto? Porque Jehová cumplió su palabra. ¿Y qué hizo al cumplir su palabra? Derramó toda su ira sobre Sión. Entonces, ¿cómo fue el tamaño de su ira? Fue tan grande que él dice, la consumió hasta los cimientos. Todo fue consumido por el fuego de Dios. Dice, nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que un adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Nadie pensaba eso. ¿Quién iba a creer? Ni los príncipes, ni los sacerdotes, ni los nobles. Nadie creería que iba a pasar esto en la Sión gloriosa de Dios, en la Sión que tuvo tanto resplandor, tanta gloria, tanta fama como Sión, la Sión que edificó el rey David. Luego el profeta dice también cómo los sacerdotes se volvieron inmundos, hablando de lepra, de peste que les vino. Dice, la ira de Jehová vino sobre ellos, desfallecieron, y aunque pusieron su esperanza en una nación que los pudiera salvar, dicen, no hubo una nación que los pudiera salvar. El aliento en nuestras vidas, dice Jeremías, que ellos pensaban que el último aliento estaba puesto sobre el ungido de Jehová, pero dice, el ungido de Jehová fue apresado en lazos, hablando del príncipe, del rey, porque era el ungido de Dios. Dice, la esperanza estaba en el ungido, pero el ungido fue apresado. El capítulo 4 es una lamentación donde Jeremías se lamenta de todo lo que le está ocurriendo a todos los que fueron o recibieron el castigo del juicio del hambre. Está lamentándose por la condición en la que ha llegado a caer Sión, lo que Dios puso como un metal precioso de oro, con un brillo, un resplandor, para ser el resplandor de las naciones. Y nos dice qué fue lo que lo volvió negro, tan oscuro como la negrura, y es la iniquidad, el aumento de la iniquidad. En el capítulo 4 nos dice Dios, ¿qué hizo Dios al ver a esta Sión oscura, a esta Sión ennegrecida, a esta Sión sin brillo, a esta Sión totalmente cruel, no reconocible por Dios? Dice, Dios tuvo que traer su fuego consumidor. Entonces, capítulo 4, en el capítulo 4 es una lamentación que le ocurrió al pueblo de Israel, a Jerusalén, a Judá, llamada Sión. A ellos le ocurrió esto. Pero esto es una sombra, una fotografía de lo que le ocurrió a toda la humanidad. Esta es una fotografía nuestra. Nosotros no podemos pensar que esto solo le ocurrió a Sión. Esto le ocurrió a toda la humanidad, porque esta es una primera foto, nos muestra que la humanidad que fue puesta para ser el resplandor de Dios, el resplandor de la imagen de Dios, la humanidad que fue puesta junto con Adán y la mujer para ser como el oro en la tierra, resplandeciente, incorruptible, que la humanidad que fue puesta, creada por Dios, cómo llegó a convertirse en lo que es la sociedad hoy, lo que es la humanidad hoy. Una humanidad cruel, una humanidad que se aumenta la iniquidad, una humanidad donde todo está inmundo, una humanidad que fue mayor el pecado que Sodoma y Gomorra. Dice, mayor fue la iniquidad de Sión. Entonces nos muestra una foto de toda la creación humana. Este Sión representa toda la primera creación. Como toda la primera creación, continuamente Dios tuvo que estar haciéndole juicios. Juicio en Génesis 7, juicio en el Edén, juicio en Sodoma, juicio en Jerusalén. Continuamente Dios haciendo arder su ira
contra una creación que Dios creó para hacer su esplendor, para hacer su resplandor. Le dice, ¿cómo pudo suceder eso? Y sucedió porque nos lo dice el capítulo 4, porque la iniquidad entró y se aumentó. Entonces, ¿qué fue lo que echó a perder finalmente la obra del orfebre? ¿Qué fue lo que echó a perder este metal precioso? Su brillo, su composición, la iniquidad. Dice, la iniquidad entró y ennegreció. La iniquidad entró y robó el brillo. Entonces nos está recordando esta lamentación lo que pasó en el Edén, que fue el pecado que entró al hombre y la mujer y hizo que el pecado hizo que todo eso precioso que Dios creó, todo nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, haya perdido el resplandor, haya perdido lo corruptible, lo incorruptible. Y fue el pecado lo que hizo que nosotros llegáramos a tener que ver tantas cosas que ve la humanidad, que ya de tantas, la humanidad parece estar inconsciente de lo que ve. Ya no hay sensibilidad a toda la crueldad que vivimos en la sociedad o en el mundo. Entonces, fue igual que ellos, ellos fueron insensibles, perdieron la sensibilidad a la vida, la sensibilidad a los hijos, se perdió la sensibilidad al pecado, la sensibilidad a la crueldad. Entonces es lo mismo que nos muestra cómo el pecado es lo que hace que se corrompa la creación de Dios. Entonces, ¿qué dice Dios? Va a hacer un juicio, una purificación a través de su purificación, a través de su purificación, a través de su castigo justo, porque ellos habían multiplicado la iniquidad. Era un castigo justo porque ellos desobedecieron a Dios. Era un castigo justo porque ellos se rebelaron contra la palabra de Dios. Es todo lo que nos está explicando el profeta en su lamentación. ¿Y quién fue la castigada? Se resume, Sión. Sión fue la castigada. ¿Qué la llevó a recibir el castigo? La iniquidad. La iniquidad hizo que ellos fueran crueles, que ellos fueran despiadados. La iniquidad hizo que ellos fueran rebeldes. La iniquidad hizo que ellos fueran soberbios, que ellos se rebelaran contra Dios. La iniquidad fue la que hizo que ellos se comportaran como la negrura, como algo sin brillo. La iniquidad fue la que impidió que ellos fueran la expresión del oro. ¿Qué impidió que se expresaran como el oro? La iniquidad. Pero hay algo acá que tenemos que ver, que nos permite ver que Sión sí alcanzó a expresarse. Sión alcanzó a expresar su brillo. Sión alcanzó a ser con un tiempo la expresión de su naturaleza. ¿Qué hizo el oro primero? Logró expresar su naturaleza, incorruptible, brillante, resplandeciente. Por eso se podía hacer el contraste, se podía asombrar porque ya conocían la obra del oro. La obra del oro se expresó y Sión se expresó. Sión tuvo los primeros días de gloria. Los primeros días Sión fue Sión. ¿Y qué era Sión? El resplandor de la gloria de Dios. Por eso era comparado al oro. Sión lo logró hacer en los días de David. Sión lo logró expresar para qué era el Sión de Dios. Era más brillante que la luz del sol, más brillante que la luz del oro. Era la gloria de Dios gobernando sobre una nación completa. Entonces sí lo alcanzaron a ver, por eso ellos se asombran. ¿Pero por qué se asombran? Porque alcanzaron a ver la gloria de Sión durante un tiempo. Y ahora de esa gloria, de ese brillo, solo ha quedado una negrura, una oscuridad. Ellos, por eso se lamenta el profeta, dice: nosotros conocimos a Sión en su resplandor, en su brillo, pero ¿cómo llegó a terminar
en luto, en oscuridad, sin brillo, hay una razón. ¿Qué se le introdujo a Sión? La iniquidad. ¿Qué llegó a robarle la gloria a Sión? La iniquidad, el pecado. La iniquidad fue la que echó a perder toda la gloria de Sión. La iniquidad fue la que echó a perder todo el resplandor de Sión. Fue la que condujo a que quedara más oscura que la negrura. Entonces por eso nos muestra una primera fotografía nuestra, esta es nuestra. Sión, acá Sión somos nosotros, es la humanidad. Cómo la humanidad llegó a degradarse tanto. Aquí lo que está el profeta está asombrado, cómo llegaron a degradarse más que los animales, porque ni siquiera los chacales hacen eso. Cómo fue tanto el poder de la iniquidad que lo llevó a una degradación, a una degeneración, acción total. Cómo pudo tocar a lo incorruptible la iniquidad. Entonces nos muestra la humanidad. Cuando vemos la humanidad, nosotros vemos cómo la humanidad cada día se degenera más, cómo vemos más sentido común, más inteligencia natural de vida en los animales que en el hombre, cómo vemos al hombre con tantas ideas soberbias, con tantas obras de tanta crueldad, de tanta maldad, de tanta ignorancia, en una degradación colectiva a través que pasan los años. ¿Y por qué? Porque la iniquidad se multiplica en una generación. Y en una generación donde la iniquidad se multiplique va a ser más la crueldad, va a ser más la violencia. Por eso en Génesis 6 dice que la maldad se multiplicaba. Y entre más se multiplique la maldad, más se multiplica la violencia. Y eso pasa donde en una ciudad, en un país, en una familia, en una persona, que la iniquidad se le multiplique, se multiplica la crueldad. Pasan cosas más crueles, cosas más degradantes, cosas que ni a los animales se les ocurre, cosas que no se ven ni siquiera en la vida animal que tiene menos inteligencia, pero tiene más sensibilidad a la ley de Dios. Pasa cuando hay mucha iniquidad en los pueblos, cuando la iniquidad gobierna los pueblos. Entonces por eso nos está mostrando la condición humana. ¿A dónde va a terminar la humanidad? La humanidad terminará en esta crueldad si no acepta la liberación de la iniquidad, que es por medio de Cristo. Donde hay un mundo cruel, un mundo donde no se puede vivir, un mundo totalmente degradado, degenerado, un mundo donde se le ve más todavía inteligencia de vida a los animales que al hombre, donde se le ve más la intuición de Dios en un animal que en el hombre. Pero dice, aún los chacales alimentan a sus crías, tratan de darles la leche para que no le falte, y ustedes se los comen a sus hijos, ustedes los sacrifican, llegaron a ser insensibles, crueles, duros por la iniquidad. Es que nos muestra el contraste entre la gloria de Sión versus la iniquidad. Cómo la iniquidad los llevó a ellos. Por eso le dice, más grande fue el pecado de ustedes que el de Sodoma. Porque ustedes tuvieron la iniquidad viviente, se les metió la iniquidad viva en Sión. Sodoma tuvo el pecado, pero fue más grande lo que ustedes hicieron que lo que hizo Sodoma. Entonces, ¿qué ocurre? Pues el juicio de Dios. ¿Qué le corresponde a Dios? Hacer un juicio, venir con su fuego purificador y limpiar para purificar a este metal con fuego. Por eso la compara a un metal de oro. ¿Y con qué se limpia la escoria? ¿Con qué se le quita la escoria al metal? Con fuego. Entonces, por eso Dios trajo el fuego, consumió a Sión en fuego hasta el cimiento. Pero el fin de Dios no era destruir totalmente a su Sión, sino sacarle la escoria, sacarle la iniquidad, purificarla. Entonces, en una primera foto, nosotros somos estos mismos. Nosotros somos estos, aunque nosotros pensemos que no, somos esto, el reflejo de la sociedad. Una sociedad cruel, una sociedad injusta, una sociedad soberbia, una sociedad que cada vez va degradándose. Cada vez escuchamos cosas horribles, cada vez lo vemos, cada vez escuchamos
el hombre soberbio, las miles de muertes que el mundo reclama, y en cierta razón sí hay una evidencia que el mundo dice no queremos muerte de niños, no queremos, y es cierto, porque todo eso habla de crueldad, todo eso habla de soberbia, todo eso habla del hombre guiado por el pecado, por la iniquidad, el orgullo. Obviamente que todavía toca la sensibilidad de los que ya el Señor nos ha hecho sensibles. Entonces, en el capítulo 4, esto le pasó a Sión. ¿Quién recibió este fuego? ¿Quién recibió este castigo? Sión. Pero ¿quién dañó a Sión? No fue un enemigo de carne y hueso. A Sión no le dañó un hombre. A Sión no le dañó una nación. A Sión le dañó una naturaleza, la iniquidad. La iniquidad se le metió al oro. ¿Qué puede corromper el oro? Otra naturaleza. ¿Qué puede corromper al oro incorruptible? Una naturaleza corruptible. Y la hay, la iniquidad. Entonces la iniquidad es la naturaleza corruptible de la creación de Dios. Por eso Dios dijo al hombre, no comas de esa naturaleza, porque el día que comas te vas a corromper. El día que comas vas a perder lo incorruptible. El día que tú comas, eso que comas te va a quitar tu brillo, te va a quitar tu expresión, te va a dejar más oscuro que la negrura. Y eso nos pasó a todos nosotros. Como Adán comió la iniquidad se metió en nuestro cuerpo, la iniquidad se metió en nuestros pensamientos, en sentimientos, en decisiones. La iniquidad empezó a ennegrecernos. Entonces nosotros somos este oro ennegrecido. Por eso necesitamos el fuego purificador del Señor. Necesitamos una obra que nos recupere, que nos redima. Entonces yo voy a aceptar que yo soy oro ennegrecido. En el capítulo 4, yo soy este oro ennegrecido. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que Adán me dejó ennegrecido, que Adán se comió lo que nos ennegreció a todos, que Adán se comió lo que nos quitó el brillo a todos. Pero vino uno que nos quita la negrura, vino uno que nos quita la oscuridad y nos vuelve a hacer resplandecer, vino uno que nos vuelve a ser incorruptibles, viene uno que nos quita lo que Adán nos dejó por dentro. Entonces, acá en el capítulo 4, Adán está en esta foto también, porque Adán fue el que introdujo la iniquidad. Por eso dice la Lamentación, nuestra esperanza era el ungido de Jehová, nuestra esperanza era el aliento de nuestras vidas, la esperanza estaba puesta en él. Pero ¿qué pasó con él? Ungido de Jehová fue apresado en los lazos de la iniquidad. ¿Quién era nuestra esperanza? Adán era nuestra esperanza. Adán era el aliento de nuestras vidas porque él fue el primero que lo recibió, pero fue puesto en lazos. Entonces, por eso se necesita un nuevo ungido que venga y nos salve de esta lamentable obra. Entonces, esta es la obra de nuestra vida que nosotros tenemos que lamentar, y por eso tenemos que venir al Padre para que Él nos purifique, para que Él nos ponga ante el fuego que purifica el metal, el fuego que quita la iniquidad. Entonces, aquí en este capítulo, nosotros somos estos oros ennegrecidos. Y yo decirle, Señor, yo era este oro ennegrecido. Gracias que hoy yo estoy en el fuego de Dios, en el fuego del Espíritu, que continuamente me quita esta naturaleza corruptible, el pecado y la iniquidad, que me ennegrece, que me oscurece. Es que hace el pecado, dos cosas hace el pecado: ennegrece y oscurece. Ennegrece y oscurece. No deja ver la gloria de Dios en una persona. Entonces, por eso se necesitaba uno que viniera a volverle a dar la esencia al oro, que viniera uno que le quitara la oscuridad al oro, que lo hiciera brillar. Este capítulo seguramente lo encontremos en el capítulo 5, pero en el capítulo 4 nos muestra en qué quedó la humanidad. ¿Cómo quedó la humanidad? Oscurecida y ennegrecida. Por eso cuando usted mira al mundo, no se alegra. Cuando usted mira al mundo, lo ve como lo ve el profeta. ¿Y qué va a hacer nuestro corazón? Compadecernos del mundo, lamentarnos por este mundo. Porque ¿cómo sigue el mundo mientras que no acepte el fuego? El mundo seguirá ennegrecido y seguirá
oscurecido. Por eso cada vez vemos más muertes, más asesinatos, más homicidios. Vemos personas reclamando el derecho a desvivir menores en el vientre. Dice, pero ¿qué es eso? Ni los chacales hacen eso, ni los animales hacen una huelga para decir, denos el derecho de comernos a nuestras crías. Pero el hombre sí, la sociedad sí. Encontramos manifestantes, encontramos leyes, agendas de personas queriendo que se legalice, que se vuelva legal lo que para Dios es un homicidio, lo que para Dios es cruel, lo que para Dios es maldad, hacerle daño a un pequeñito que está allí. Por eso lo vemos hoy en nuestro mundo. Vemos cómo el mundo pide muerte, cómo el mundo celebra la crueldad contra el más indefenso. Entonces, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo está la Sion? Ennegrecida, oscurecida. Ennegrecida, oscurecida. Vemos hoy el mundo sacando la Biblia de las escuelas, pero metiendo la brujería, el ocultismo, quitando las imágenes de, pues la imagen que hay de Jesús de los países y colocando imágenes de falsos ídolos, falsos dioses, oscurecido, ennegrecido. Así está el mundo. Entonces, ver a Sion en el capítulo 4 no está lejos de ver el mundo que tenemos hoy. Es este mismo Sion, es el mundo, es la humanidad, que por la iniquidad se ennegreció, se oscureció. Una persona mira a la humanidad y no puede ver a Dios allí, porque el oro no emite su luz, emite el brillo de una luz que llega a él. Y eso es lo que Dios quería con el hombre, que el hombre sea la expresión de la gloria de Dios, que al ver al hombre todos hablen de Dios, sepan que Dios es el que está en ese hombre, en esa nación, en esa familia, porque está expresando algo que tiene Dios, la luz de Dios a través del metal. Entonces Dios creó a la humanidad para que su luz se refleje a través de él. En la mente de Dios nosotros somos sus metales, somos su oro, y quiere Dios que su luz se vuelva para nosotros un brillo, para que por medio de su luz nosotros podamos brillar la gloria de Dios, no nuestra gloria, la gloria de Dios, porque cuando el oro brilla está emitiendo la gloria de quien le da la luz, la gloria de esa luz. Y para eso creó Dios al hombre, a la mujer, para hacer metal, para hacer oro que exprese la gloria de la luz, que la hace brillar. Pero cuando Adán, el ungido, como dice acá, la esperanza era el ungido, pero el ungido quedó preso. Cuando Adán quedó preso, la iniquidad se metió en todos los hombres. Entonces ahora la luz viene y no puede hacer que brille el hombre, no puede hacer que la gloria de Dios, la luz de Dios se exprese, porque hay una oscuridad tan espesa como las tinieblas que no permite que la luz de Dios haga resplandecer el corazón del hombre para que exprese toda la gloria de Dios. Hay una oscuridad que se llama la iniquidad dentro nuestro que empezó a impedir. Entonces la humanidad, por eso cuando se ve, cada vez se veía menos a Dios. Entonces el profeta dice, se veía más a Dios en un chacal que no es de oro que en Sion. Se podía ver más algo de Dios en un chacal que no es un metal precioso de oro que en los metales preciosos que era Sion. Se podía ver más una obra de Dios. Se podía ver, porque cuando alguien está amamantando a su cría, allí se ve la obra de Dios. Cuando alguien está ayudando a sus hijos, ahí se ve la obra de Dios. Cuando alguien está sacando adelante un embarazo, por muy difícil que sea, allí se ve la obra de Dios. Salvar vida, cuidar al indefenso, allí se ve la obra de Dios, el amor. Cuando hay alguien partiendo el pan con su hijo, aunque le toque partirlo en muchas partes, allí se ve la obra de Dios. Cuando alguien está haciendo sacrificios para poder salvar sus crías, sus hijos, se ve la obra de Dios. Allí se ve la obra de Dios, porque es una expresión de amor. Entonces, es cuando llega a ser tan cruel la iniquidad en un siglo, cuando las mujeres
se quieren comer a sus hijos. Cuando las mujeres creen que tienen el derecho de desvivir a sus hijos. Cuando las mujeres creen que por Dios a él puesto los hijos en el vientre, tienen el derecho a comérselo, a desvivirlos, a matarlos. Entonces Dios dice, se aumentó la iniquidad. ¿Y qué necesita? El fuego que purifica a una sociedad. ¿Por qué se llega a ver eso? Porque el mundo está ennegrecido, porque el mundo se oscurece por la iniquidad como cuando llega la noche. Entonces por eso no deja ver la gloria de Dios a través de los hombres. Es que debo comprender en el capítulo 4 que yo soy una pieza de metal de oro. Yo soy un precioso metal de oro que antes no podía resplandecer el brillo de la luz de Jehová, no podía emitir la luz, la gloria de Dios, no la podía emitir porque tenía la iniquidad, porque la iniquidad se había aumentado dentro de mi ser. Pero gracias a que vino el purificador, vino el que trajo el fuego, y con ese fuego Él me fue quitando esta naturaleza corruptible que me impedía ser una expresión de Dios. Por eso el profeta Juan dijo, yo traigo agua para tratar de limpiarlos por fuera el cuerpo, y los metía en el Jordán. Pero Juan dijo, viene uno que viene después de mí, que trae fuego, y él va a bautizarlo en fuego. Él trae el fuego, porque el fuego no es para el cuerpo, es para el alma. El fuego va a purificar el alma. ¿Cuál es el fin del fuego de Cristo? Quitar la iniquidad, quemar esta escoria, el pecado, la iniquidad que impide que la luz de Cristo para mí se convierta en un brillo. Y al brillar se exprese lo que es Dios y lo que es Cristo por medio de nosotros. Entonces por eso la iglesia debe ser lo único hoy que expresa a Dios y al Hijo, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestros sentimientos, a través de nuestras acciones, a través de nuestras obras. Cuando oramos, cuando pensamos, cuando hablamos, debe expresar al Padre y al Hijo. Debe ser una expresión de cómo habla el Padre, de cómo habla el Hijo, de cómo obra el Padre, cómo obra el Hijo, cómo piensa el Padre, cómo piensa el Hijo. Si no, es que todavía la iniquidad sigue en algunas partes. Y por eso la obra del fuego. Por eso le dijo Pablo a Timoteo, Timoteo, aviva el fuego que está dentro tuyo. Sigue expuesto al fuego. Porque mientras que estemos aquí, vamos a necesitar estar expuestos al fuego. Así como que todos los días tú necesitas estar expuesto a la luz solar, no se puede todos los días de tu vida, mientras que esté con este cuerpo, que es la pura capa de la iniquidad, no se puede vivir sin estar expuesto ante el fuego del Espíritu Santo. No se puede, porque en el momento que se quite el fuego del Espíritu Santo, la iniquidad va a volver a ennegrecer y a oscurecer como cuando cae una noche. Va a volver a oscurecer los ojos, va a volver a oscurecer los oídos, va a volver a ennegrecer las manos, va a volver a ennegrecer los pies, va a volver a oscurecer los pies, vuelve y lo hace. Porque por ahora en la oscuridad, la iniquidad vuelve continuamente. Por ahora, así como todos los días la noche vuelve, la iniquidad vuelve. Todos los días la iniquidad vuelve hoy. Hoy amaneció, la iniquidad vuelve otra vez. Y la única posibilidad es que haya una luz, un fuego que nos mantenga en purificación. Por eso, mientras tanto, debemos pelear esta batalla. Esta es la batalla que decía Pablo, pelear la buena batalla en la fe, porque no es contra hombres, no es contra sangre, es contra la iniquidad que todavía también mora, solo que mora acá, en el cuerpo, y adentro mora el Espíritu Santo, velando por tu alma y mi alma. ¿Qué quiere hacer la iniquidad que está en mi cuerpo? Oscurecer, ennegrecer el alma, para que el alma no exprese la gloria del Hijo, las virtudes del Hijo, las palabras del Hijo, las acciones del Hijo, la voluntad del Hijo. Y en el Espíritu tengo el Espíritu Santo que me pone fuego para que esa iniquidad todos los días mengue, para que esa iniquidad no prospere, porque este es el fruto de la iniquidad. Es por eso que necesitamos el fuego purificador, el fuego que consume. Y en esta mañana le podemos decir a nuestro Padre, Padre, ahora sí entiendo por qué Juan dijo que Él venía con agua
pero el que viene después de él venía con fuego, a consumir, a purificar mi alma. Y le decimos, Señor, necesitamos ese fuego todos los días. ¿Y qué voy a hacer? Venir al fuego, porque el fuego ya está. Lo que yo tengo que es venir a ese fuego y recibir ese fuego. Es un fuego que ciertamente siente que quema tu cuerpo, pero purifica tu alma. Es un fuego que a la carne rechaza, pero tu alma lo necesita. Y por eso el fuego de Dios a la carne es una amenaza, pero a mi alma es su liberación. Y el fuego del Espíritu Santo nos empieza a liberar, nos empieza a purificar, para que esta iniquidad todos los días sea derrotada. Entonces por eso es una batalla de fe, porque todos los días, junto con el Espíritu, yo necesito vencer la iniquidad que también mora en nuestros cuerpos. Pero no se puede hacer sin el Espíritu Santo. Por eso es que tan pronto se va la luz solar, llega la oscuridad y gobierna. Tan pronto se quita la persona del acceso al Espíritu Santo, la iniquidad lo gobierna. Tan pronto la persona se quite, se retire de la palabra, la iniquidad lo gobierna. Tan pronto la persona se retire de la iglesia, se retire de todo lo espiritual, lo gobierna otra vez la iniquidad. Vuelve lo ennegrece y vuelve lo oscurece. Vuelve a estar de mal carácter, vuelve a estar de mal genio, vuelve a decir malas palabras, vuelve a ser el hombre natural que no puede expresar a Dios porque está ennegrecido. Y vuelve incluso a sacarle obras crueles, obras que son totalmente negativas, que no expresan a Dios. ¿Por qué? Porque se fue apartando del fuego. Por eso el Señor Jesús dijo, yo soy la luz. Vengan a mí, permanezcan en mí, yo soy el fuego. Entonces, ¿qué dice el profeta? ¿Qué necesitación? El fuego que consume. ¿Cuál es la salvación de Sion? Ante esta situación tan grave, necesita fuego. Y por eso el Señor Jesucristo dice, trae el aventador en su mano. El Espíritu Santo es el aventador. El Espíritu Santo es ese fuego. Y si ese fuego no arde en nosotros, la iniquidad empieza a oscurecer, a ennegrecer. Ya la persona empieza a perder el apetito por Dios. Ya no tengo ganas de ir, ya no tengo ganas de congregarme, ya no tengo ganas de servir, ya no tengo ganas de dar. Ya no me nace oír la palabra, porque la iniquidad volvió a oscurecer, volvió a ennegrecer. Por eso le pedimos a nuestro Padre que nos ayude en esta batalla, es diaria. Así como todos los días se aproxima la noche, al irse la luz, todos los días la iniquidad vuelve y se presenta. Así como Satanás se presentaba delante de Dios. Si Satanás se presentaba delante de Dios, dimensiones y se presenta delante de nuestras almas. Entonces todos los días se presenta, todos los días se presenta. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo para echar mano al aventador. Por eso el profeta Juan dijo, y el que viene después de mí trae el aventador en la mano. El aventador es el fuego, el que no deja apagar el fuego. Manténganse con ese aventador para que ustedes puedan ganar la batalla. Porque la iniquidad ennegrece, la iniquidad oscurece y no deja expresar la luz, la gloria de Dios, el brillo de Dios. El capítulo 4 es un capítulo de edificación para nosotros, para decirnos, no hay posibilidad de apartarnos un solo día del Espíritu Santo. No hay ni siquiera que pensarlo. Un minuto fuera del Espíritu Santo, llega la iniquidad y vuelve y ennegrece y oscurece. Por eso nosotros debemos permanecer. Y donde el Espíritu Santo está haciendo su obra, y donde Él hace su obra en la iglesia. Por eso una de las partes importantes es permanecer dentro de la iglesia, estar congregados como iglesia, hacernos uno con todo el movimiento de la iglesia, porque a través de ese movimiento el fuego está allí para nosotros. La palabra es el fuego que nos mantiene a todos. En el momento que se quite la palabra de tu vida, tus oídos no la reciban, la iniquidad gana, porque la iniquidad, así como llega la noche, llega también por nuestra carga y vuelve y oscurece. Pero cuando vemos a la persona, ya habla como cuando Pedro se oscureció. Dice que primero le decían, hablas como Jesús, pero cuando llegó la iniquidad,
ya no hablaba como Jesús, ya no pensaba como Jesús, ya no vivía como Jesús, ya no obraba como Jesús, porque se le metió la iniquidad. Pero cuando no tenía la iniquidad, todos decían, habla como Él, se viste como Él, piensa como Él, porque era la expresión de Jesús. Pero en el momento que se llenó de miedo, la iniquidad vino sobre Él, ya no expresaba a Jesús, ni siquiera con su lenguaje. Y eso pasa cuando la persona deja de avivar el fuego. Por eso Pablo le dice a Timoteo, que es a todos nosotros. Nosotros hoy somos los Timoteos. ¿Qué nos dice Pablo a los Timoteos? Todos nosotros somos los Timoteos. Nos dice, aviven el fuego. No dejen apagar el fuego del Espíritu Santo. Y hay manera de avivar el fuego. La oración, la búsqueda, la entrega, el ayuno, la intercesión, la palabra, el servir. Todo eso aviva el fuego. Porque cuando estás haciendo todo eso, tú mantienes el fuego del Espíritu Santo encendido. Cuando se han de hacer todos esos movimientos, el fuego se apaga. Y es allí donde la iniquidad gana su batalla ese día, ese mes, ese año. Pero van a haber consecuencias de esa iniquidad. ¿Por qué? Porque no se va a expresar Dios, no se va a expresar Cristo, se va a expresar toda la iniquidad. ¿Oh Señor Jesús? Entonces por eso vamos a quedarnos con la última palabra del apóstol Pablo, que nos dice, Timoteo, aviva el fuego que está dentro tuyo. No dejes que se apague el fuego, aviva el fuego del Espíritu Santo para que ganes la batalla. Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, pelea la batalla. Y Timoteo, ¿pero contra quién? Contra la iniquidad. Porque cuando te des cuenta, te oscurece, te ennegrece, y ya no va a salir Cristo a través de tus obras, Cristo a través de tus palabras, ya no va a salir. Va a salir el hombre viejo, el Adán, el que no cree, el incrédulo. El que no cree que se multiplica el pan, el que no cree que puede caminar sobre las aguas, vuelve y sale lo natural, la vida natural, a expresarse. O la cruel, que también puede aumentarse. Si la iniquidad se aumenta, la persona se vuelve cruel. Cuando hay aumento de iniquidad, hay aumento de crueldad. Empieza a haber crueldad. Y por eso hoy las cárceles físicas están llenas de hombres crueles en la mayoría, no todos, pero en la mayoría. Pero también en cárceles físicas y espirituales hay mucho preso de crueldad, porque la iniquidad le está ganando la batalla. Y no hay ley, no hay agua bendita. Por eso Juan dijo, ni siquiera todo el agua al Jordán que fue tocada con el manto de Elías, fue tocada con el manto de Eliseo. Cuando es agua súper bendita, no los puedo librar. Ahora menos con el agua bendita de hoy. No se puede. No hay un elemento que la ciencia haga, no hay una pastilla, no hay un medicamento, no hay una vacuna. Que los presidentes digan, inyectemos esta vacuna a los hombres para no tener cárceles. No hay forma. La única forma en que la iniquidad sea controlada por ahora, inactivada, es el fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo único que nos puede mantener en victoria sobre la iniquidad. Porque la iniquidad todavía no ha sido aplastada. La iniquidad todavía no ha sido totalmente aniquilada. Por eso es que todos los días hay una batalla de fe dentro nuestra. Porque así como todos los días llega noche, todos los días llega iniquidad y nos visita. A ver si gobierna, y es donde nosotros tenemos que tener el Espíritu Santo. Comer la palabra ahorita, estamos avivando el fuego del Espíritu Santo. Si nosotros dijéramos, no vamos a comer más la palabra todos los días, en menos de un mes, todos nos hacemos oscuros, todos volvemos a ennegrecernos, todos empezaríamos a hablar como hablan las personas de afuera, a pensar como piensan ellos, a maldecir como maldicen ellos, porque es la palabra, el fuego que aviva por dentro del Espíritu Santo. La oración, el ayuno, la intercesión, la búsqueda, el servicio. Por eso no nos apartemos de esas primeras sendas, de esas obras que son las que nos ayudan a avivar el fuego del Espíritu Santo. Capítulo 4, somos nosotros el oro ennegrecido, somos nosotros el oro oscurecido, pero gracias a que Cristo es el fuego consumidor, Cristo es el fuego que vino, que envió el orfebre a limpiar los metales. Cristo en este capítulo 4 es el fuego purificador de los metales. Cristo es el fuego del orfebre
porque el orfebre trabaja con fuego. Para el orfebre, ¿qué es lo mejor que puede tener? Fuego. Para un pastor, la vara y el callado. Para un alfarero, el molde. Pero para el orfebre, su elemento más poderoso es el fuego, porque sabe que con el fuego salva su metal, que con el fuego él tiene cómo preservar el metal. Y para esta foto, Cristo es el fuego de Dios. Por eso él también es la luz de Dios, pero él también es el fuego de Dios. Es una luz, es como la luz. Una luz se te puede convertir en fuego. Y Cristo es la luz que también se convierte en fuego. ¿Y cuándo se convirtió en fuego? Cuando los hombres lo perdieron como luz. Cuando los hombres no lo aprovecharon como luz, él se convirtió en fuego. Pero no para dañarnos, para salvarnos. Como luz nos creó, pero como fuego vino y nos salvó. Tuvo que venir en toda su capacidad ardiente, no como luz tierna, sino como fuego ardiente, no como una luz viviente, sino como un fuego ardiente. ¿Por qué tuvo que la luz viviente convertirse en fuego ardiente? Para salvarte a ti y salvarme a mí de la escoria de la iniquidad, de la escoria del pecado, que por Adán, el primer ungido, se nos metió a todos. Y que así como todos los días la noche llega al día, todos los días la iniquidad vuelve al corazón a tocar, a volver a entrar. Y ahí es allí donde tenemos que tener el aferramiento al Espíritu Santo y decir: Señor, guárdanos de terminar ennegrecidos, guárdanos de terminar oscurecidos, líbranos siempre en el poder del Espíritu Santo. Permítenos siempre estar donde tu fuego arde y permítenos estar con los que ayudamos a que el fuego esté ardiendo. Los sacerdotes que hacen que el fuego se mantenga en el tabernáculo. Por eso el tabernáculo tenía unos sacerdotes que no podían dejar apagar el fuego. Tenían que estar allí metiendo la leña. Y aquí, detrás de pantalla, hay muchos sacerdotes que ayudan a meter la leña. Continuamente están turnándose, metiendo la leña, para que el fuego esté en esta casa, el fuego esté en esta visión. Entonces, por eso necesitamos más sacerdotes también, más ministros, que estén para meter la leña al cenar del fuego. Porque es lo único que nos da la esperanza, mientras que un día, así como las tinieblas las van a quitar, la noche la van a quitar, un día las iniquidades la van a quitar totalmente. Ese día será nuestra verdadera batalla, nuestra verdadera gloria de victoria, porque ya no habrá más batallas. Ese día no habrá más iniquidad, ya no habrá más batallas, porque la iniquidad será aplastada. Por ahora nos corresponde cooperar, nos corresponde ayudar. Por eso el Padre siempre va a tener unos sacerdotes que estén colocando la leña en el tabernáculo. Va a tener unos ministros que estén colocando con lo que Dios puede hacer arder, y es por su palabra. Cada vez que vienes tú y pones la palabra, es como si pusieras madera para que el Espíritu Santo haga un fuego en una persona, haga una iluminación en una persona y lo mantenga en el fuego. Por eso debemos seguir colocando nosotros los sacerdotes la palabra de Dios. Y también el Señor pueda llamar más sacerdotes a este tabernáculo, a seguir colocando por ahora, para evitar que la oscuridad llene el tabernáculo, para evitar que la iniquidad ennegrezca y oscurezca los metales preciosos que fuimos diseñados para expresar la gloria de la luz, la gloria de Cristo, por sus obras, por nuestro ser. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Pleno amados, sean muy bendecidos, muy avivados hoy en el Espíritu Santo, que el fuego del Espíritu Santo arda 7 veces más en esta temporada en nosotros, para poder vencer y poder expresar la luz viviente que se hizo fuego ardiente por salvarte y por salvarme. Que la luz viviente se exprese a través de tus sentidos, a través de tus obras en este día, para la gloria de Dios Padre. Paz a todos, amados, en el nombre del Señor. Nos vemos mañana en el amanecer. Paz a todos.